El último punto para este manual de prácticas tiene que ver con la evaluación de esta competencia simulada. Es importante que, así como lo haremos con el programa operativo de prácticas en contexto en este apartado del manual, también se haga un bagaje, un abanico de opciones de cuáles serían los instrumentos que, de acuerdo a la disciplina, serían los idóneos para evaluar el avance técnico de actitud y también en aspectos éticos del entorno controlado que se va a tener en esta simulación de la práctica, pero que los recursos humanos lo obtengan. Entonces, los que predominan para, con base en las guías y lo que nos solicitan todas las guías las guías de la OTA son las listas de cotejo, pero también están las rúbricas y algunos otros para los procedimientos estandarizados y para evaluar el nivel de desempeño de cada uno de los estudiantes en estas prácticas. Lo que sí se tendría que tener y como de manera general, estandarizada para todas sus prácticas, considerar la asistencia, la puntualidad, porque recordemos que en el ejercicio real de su práctica será muy importante este aspecto de la puntualidad. El otro aspecto a considerar y que le sugerimos son la actitud y si es que para su disciplina se requiere algún tipo de presentación personal como el uso de uniformes o cubiertos el cabello o cubrebocas, alguna otra indumentaria que se requiera, también es importante detallarla en este manual de prácticas y dar todos los instrumentos, ponerlos de manera genérica, de manera que cuando se esté ejecutando este manual, ya al realizarse la práctica durante la unidad de aprendizaje que lo requiera, el docente pueda elegir de un abanico de opciones cuál es la mejor que considera para cada una de sus prácticas. Y otra de los grandes estandartes que tiene la CIFRUS para evaluar estas prácticas simuladas son las evaluaciones clínicas objetivas estructuradas, el ECOE. Además de que también estamos proponiendo que el estudiante tenga un apartado en este manual de práctica simulada para que se autoevalúe, es decir, que se autocalifique su nivel de desempeño que realizó en cada una de las simulaciones. Vamos a detallar a continuación con la siguiente diapositiva el examen clínico objetivo estructurado. Quizás ustedes ya lo conocen, ya han tenido por su propia desempeño profesional, ya tienen mayor acercamiento de esto, pero vamos a detallar en el sentido de cómo se hace la propuesta de integración en este manual de práctica. Lo primero es que, como bien su nombre, las siglas de su nombre lo indican, pues tendría que ser objetivo, estructurado, estandarizado y fiable para que cualquier estudiante que lo desarrolle, que lo aplique, tenga las mismas condiciones y las mismas condiciones para poder aprobarlo y se pueda realizar esta evaluación integral de las competencias. Eh, Se tiene que señalar que esta metodología del ECOE se utiliza propiamente en la simulación clínica como una estrategia didáctica en estos escenarios simulados. Este tipo de evaluación es necesario hacerlo con las situaciones similares a las que se van a enfrentar los recursos humanos al momento de estar en los escenarios reales. Entonces, para ello se pueden construir los guiones de situaciones que podrían presentarse donde se ponga el contexto, la situación de problema, las condiciones que tiene el paciente o el proceso de lo que se requiere subsanar por parte del estudiante y sobre todo que permitan estas situaciones que se van a diseñar para evaluar sus competencias, que fortalezcan en el estudiante todas sus competencias para que cuando ellos se enfrenten a una realización de prácticas en el escenario real, donde ya lo van a hacer de manera autónomo, sea más fácil para ellos. ¿Cómo se realiza este examen? Se realiza a través de un circuito de estaciones. En el que el estudiante va a hacer esta práctica simulada, por ejemplo, para veterinaria podría ser que desde lavado de manos,
antes de algún proceso con el ser sintiente, se realice esta evaluación. Una primera estación podría ser el lavado de manos, otra estación podría ser la identificación del diseño instrumental médico y ahí se tienen que dar todas las condiciones, el problema quizás de que se pasen algunos materiales para hacer alguna curación del paciente y esa sería otra estación. Una tercera estación podría ser la atención de consulta médica porque un ser sintiente tiene diarrea, ha tenido un cuadro febril y entonces ¿cómo lo va a diagnosticar? Esa podría ser otra estación y entonces se establece que el estudiante, el recurso humano en formación, pase, haga una rotación por cada uno de estas estaciones y se vaya evaluando. ¿Cómo se va a evaluar? Pues se evalúa con el mismo tiempo y condiciones para todos los estudiantes, por eso es estandarizado y además teniendo los instrumentos de evaluación como las listas de cotejo, las guías, para que se evite la subjetividad de la evaluación, es decir, que el docente no tenga mayor, que no represente un sesgo su subjetividad al momento de evaluar. Y esa es una de sus grandes ventajas de este examen. Entonces, con esto estaríamos dando por concluido la parte el, el manual de prácticas en prácticas simuladas, perdón. Entonces, aquí nada más para concluir, en este manual de prácticas es muy importante que que cuando lo están desarrollando visualicen que el objetivo es aprender de un error seguro, que el estudiante aprenda de ese error. Es válido equivocarse, pero no hay ningún riesgo porque no hay un contacto con paciente, con algún proceso que altere y que tenga en detrimento ya la vida de alguna persona, algún ser sintiente.